La gra- Listo, profesora, ahora sí, puede iniciar la clase. Ya, muy bien. Ya está grabando, ¿verdad? Sí, profesora, está grabando. Perfecto. Bien, chicos, muy buenas tardes. Estamos ya nuevamente reunidos para una sesión más de este diplomado especializado en arbitraje. Pues el día de hoy vamos a dejar la clase grabada para que ustedes puedan escucharlo en el horario que mejor se les acomode. Ya estamos prontos a culminar con este diplomado y no queríamos pues postergar una vez más las clases, sino más bien avanzar con los temas que nos tocan. El día de hoy vamos a conversar de manera más detenida, de manera más detallada, las actuaciones arbitrales. Nosotros ya hemos conversado a lo largo de todas las sesiones, ya tenemos claro qué es el arbitraje, es el mecanismo alternativo de resolución de conflictos que permite que las partes de un contrato específico, en un contrato de la administración pública, puedan recurrir a este mecanismo para solucionar las controversias que sucedan en la ejecución contractual. Habíamos quedado también claros en que la fase de ejecución contractual ya no le es aplicable, por ejemplo, las normas del procedimiento administrativo en general, puesto que se trata solamente de una relación contractual entre la entidad y el contratista. Por lo tanto, cuando tenemos una controversia de esta índole, lo único que podemos hacer nosotros como contratistas o como entidad es recurrir al mecanismo alternativo de resolución de conflictos que prevé la ley de contrataciones, la 3022.5, que puede ser la conciliación, el arbitraje y la Junta de Resolución de Disputas. Es importante también mencionar algunos temas que ya hemos venido trabajando respecto del plazo de caducidad. Es importante que recordemos que cualquier controversia que nosotros querramos someterla a un mecanismo alternativo de resolución de conflicto tiene un plazo de caducidad que implica que si yo no acciono durante ese tiempo, habré perdido el derecho de reclamar. Y el plazo de caducidad en la mayoría de casos es de 30 días a ¿correcto? De producido este hecho. También recordemos que el arbitraje podía ser arbitraje institucional o arbitraje ad hoc. En el caso específico del arbitraje institucional, pues era aquel arbitraje que tiene como respaldo a una institución arbitral que funge también de secretaría arbitral, mientras que el arbitraje ad hoc es el que se lleva a cabo directamente por árbitros designados específicamente para ese caso, pero que no cuentan con un respaldo de una institución arbitral, pero sí deben también contar con una secretaría. ¿En qué casos acudimos a un arbitraje ad hoc y en qué casos acudimos a un arbitraje institucional? La regla general es que siempre acudamos a un arbitraje institucional. Cuando hay defecto en la cláusula arbitral, cuando no se ha precisado con exactitud si se trata de un arbitraje institucional o un arbitraje ad hoc, necesariamente debemos recurrir al arbitraje institucional. Al arbitraje ad hoc únicamente podemos recurrir cuando en nuestra cláusula arbitral textualmente se ha consignado que el arbitraje será ad hoc y que además se cumplen los requisitos de la norma, que es que se trate de contratos por montos iguales o menores a 5 millones de pesos. En esos supuestos podemos entonces iniciar un procedimiento ad hoc. Pues bien, ya sea un arbitraje institucional o un arbitraje ad hoc el que se inicie, en ambos supuestos, en ambos tipos de arbitraje, vamos a encontrar actuaciones arbitrales que van a ser muy similares en cualquiera de los dos tipos de arbitrajes que nosotros iniciemos. Eso se denomina actuaciones arbitrales, es decir, qué es lo que sucede a lo largo de todo el procedimiento arbitral. Vamos a recordar algunas notas que ya hemos mencionado anteriormente, como por ejemplo la libertad de regulación en las actuaciones. Cuando nosotros vimos en la primera o en la segunda clase
¿Cuáles son las características del arbitraje? Vimos que una de las características, por ejemplo, es la flexibilidad en el arbitraje. En el caso específico de la libertad de regulación de actuaciones, la norma base del arbitraje, es decir, el decreto legislativo 1071, que es el decreto que regula el arbitraje de manera general. Además de ello, tenemos también la ley de contrataciones, ¿verdad? Acuérdense que para los casos específicos de los contratos bajo la ley 3022.5, se aplica la ley 3022.5 y todos los artículos referidos a la conciliación o al arbitraje. Solamente en lo no previsto aplicamos supletoriamente este decreto legislativo 1471, que es el decreto que regula el arbitraje. Pues bien, entonces, en cuanto a esta flexibilidad que les hablaba como característica, pues tenemos que la norma prevé que son las partes las que de manera libre pueden determinar las reglas, pueden determinar, en este caso, el procedimiento, los plazos, las reglas que el tribunal arbitral o el árbitro único deberá respetar para el procedimiento. A falta de acuerdo, es decir, cuando las partes no se ponen de acuerdo, o cuando falte un reglamento arbitral aplicable. ¿Cuándo va a faltar un reglamento arbitral? Cuando no hay una institución arbitral aplicable. En el caso específico de los arbitrajes institucionales, tienen como respaldo una institución arbitral. Por lo tanto, esta institución arbitral tiene sus propios reglamentos, sus tablas, y este reglamento debe contener la información respecto de las reglas del procedimiento arbitral. En cambio, cuando nos encontramos frente a un arbitraje ad hoc, no vamos a tener estas reglas previamente establecidas porque no existe una institución arbitral. Por lo tanto, la norma establece que a falta de un acuerdo, es decir, cuando las partes no se hubieran puesto de acuerdo, o en todo caso a falta también del reglamento arbitral, cuando no existiese un reglamento arbitral, en este caso se decidirá, el tribunal arbitral o el árbitro decidirá por las reglas que considere más apropiadas para el proceso en cuenta las circunstancias específicas del caso. Entonces, prima la voluntad de las partes, prima el hecho de que las partes puedan decidir cuáles son las reglas. Y cuando me refiero a reglas, me estoy refiriendo a la fijación de plazos para poder presentar documentos, para poder presentar demanda, para poder objetar la demanda, para presentar excepciones, para presentar tachas, etcétera. Es decir, regular las reglas que van a regir todo el procedimiento arbitral. Entonces, en primera fase, son las partes las que deben decidir, y a falta de acuerdo de las partes, ya será, o a falta de acuerdo del reglamento, será el tribunal arbitral o el árbitro único quien decida esas reglas. Recordemos también que en el arbitraje, o el arbitraje puede ser conducido por un tribunal arbitral o por un árbitro único. Cuando hay consenso, pues las partes van a decidir si se trata de uno o tres. Si no hubiera consenso o si no se hubiese establecido en el contrato qué cantidad de árbitros van a llevar a cabo el procedimiento arbitral, se entenderá que será árbitro único. Bien, entonces volvemos a repetir para que nos quede claro. Las partes tienen la libertad de poder elegir y determinar las propias reglas del proceso arbitral. Y solamente ante una no puesta de acuerdo entre las partes, ¿no es cierto?, ante controversia, será pues el tribunal arbitral o el árbitro único quien se encargue de definir esas reglas. Es también necesario señalar que el tribunal arbitral o el árbitro único tiene la obligación de tratar a las partes con igualdad y además de darle a cada una de ellas suficiente oportunidad para hacer valer sus derechos. Es decir, vamos a encontrar en las reglas del procedimiento arbitral, por ejemplo, el mismo plazo que se le otorga al demandante para presentar su demanda será el mismo plazo que tendrá el demandado para contestarla, para efectos de poder garantizar que ambas partes
tengan pues la oportunidad suficiente para hacer valer sus derechos. Es decir, todos los plazos que fije yo para la parte demandante tendrán también que fijarse para la parte demandada, ¿correcto? Bien. A falta de acuerdo, digámoslo así, entre las partes, de acuerdo a las reglas, ¿no es cierto? O el tribunal no las decidiera tampoco, pues se podrá aplicar de manera supletoria el decreto legislativo 1071, que como ya se los mencioné, es el decreto que regula la Ley General de Arbitraje. Si es que no existiera norma aplicable para el caso específico en el que nos encontramos, el tribunal arbitral o el árbitro único deberá o podrá recurrir a los criterios, a su sano criterio, a los principios que rigen la función arbitral, así como a los usos y costumbres en materia arbitral. Cuanto a la regulación de a la libertad de la regulación de actuaciones, tenemos algo que es importantísimo y que tiene mucho que ver con la flexibilidad de la que ya les hablaba. El tribunal arbitral o el árbitro único, su criterio, ampliar los plazos que haya establecido para las actuaciones arbitrales, incluso cuando estos plazos estuviesen vencidos. Incluso. Es decir, vamos a imaginar, como plazo para presentar la demanda, 10 días hábiles. Sin embargo, el demandante, por motivos ajenos a su voluntad, podríamos decirlo así, se enfermó de COVID, tuvo que viajar, sufrió un accidente, etc., no pudo presentar a tiempo esta demanda. Él puede presentarla con manera posterior y podrá alegar que tuvo este hecho generador de un posible atraso. Y es el tribunal arbitral o el árbitro único quien podrá, a su criterio, dependiendo si le parece sustentable o no el pedido del demandante, puede incluso ampliar ese plazo aunque ya se haya vencido. Es decir, teníamos 10 días para presentar la demanda, estamos en el día 12, recién el demandante me está presentando la demanda y me está pidiendo una ampliación de plazo. En el caso de los arbitrajes, de acuerdo a su característica de flexible, el tribunal puede hacerlo, puede disponer que se amplíen los plazos aun cuando ya estuviesen vencidos. Eso es entonces lo que tenemos en relación a la libertad de regulación de las actuaciones. Recuerden también cuando hemos hecho la comparación entre el arbitraje y el fuero jurisdiccional o el poder judicial, hemos visto pues que esta libertad de regulación es un pro para el arbitraje, ¿verdad? Es algo que no se puede hacer en un proceso judicial. Nosotros no podemos elegir nuestras reglas, nosotros no podemos elegir nuestros plazos, no podemos pedir ampliaciones de plazos si es que la ley establece el plazo procedimental. En cambio, en el arbitraje, gracias al decreto legislativo 1071, las partes pueden determinar libremente las reglas. Bien, eso en cuanto a la regulación de las partes o en cuanto a la regulación de las reglas del proceso arbitral. En cuanto al lugar del arbitraje, ¿dónde tienen que llevarse a cabo estos arbitrajes? Es otra situación que los diferencia, los arbitrajes del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque en el Poder Judicial la sede, en este caso del proceso, será pues de acuerdo a la norma de la materia. Por ejemplo, podría ser el lugar donde el demandante tiene su domicilio. También a veces será el lugar donde produjo sus efectos la resolución que se desea, supongamos así, cuestionar. En cambio, en el arbitraje, nuevamente, en la voluntad, la autonomía de las partes, nuevamente son las partes quienes podrán libremente determinar el lugar del arbitraje, es decir, la sede. Si las partes no se ponen de acuerdo, si una parte dice que sea Lima, otra parte dice que sea Trujillo, si las partes no se ponen de acuerdo, será el tribunal arbitral o el árbitro único quien determine en este caso el lugar del arbitraje, atendiendo pues a las circunstancias específicas de cada caso y a la conveniencia de las partes. Y fíjense ustedes, esto también pues es diferenciador del arbitraje y el Poder Judicial.
El árbitro o el tribunal arbitral puede, previa consulta a las partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para poder oír a los testigos, para poder oír a los peritos o en todo caso a las partes. O también para poder examinar o reconocer objetos, documentos o personas. Fíjense, el tribunal arbitral podrá llevar a cabo deliberaciones en cualquier lugar que estime apropiado. Es por eso que, si ustedes recuerdan alguna de las noticias, no hace mucho, ahora sí un par de años, que cuestionaban la actuación de un árbitro porque se había reunido con las partes en un café miraforino. Este abogado muy importante, de mucha trayectoria, explicó y dijo, pero ¿cuál es el problema? Si la ley de arbitraje permite que yo me pueda reunir con las partes. Lo importante es que estén las dos partes. Lo importante es que yo haya citado a esta reunión y que ambas partes no se sientan perjudicadas porque les estoy dando la misma oportunidad de poder escuchar. Lo que no puede suceder en el Poder Judicial definitivamente, ¿no? El juez no les puede decir a las partes, los espero en el café a las 5 de la tarde para poder escuchar libremente sus posiciones. Eso va a ser inválido, ¿cierto? En cambio, en el arbitraje sí es posible que sea el tribunal, previa consulta a las partes, pues fijará un lugar distinto a la sede arbitral, señalándose que el tribunal arbitral puede llevar a cabo sus deliberaciones en cualquier lugar que estime apropiado. En cuanto al idioma del arbitraje, tenemos que las partes también nuevamente insistiendo con el tema de la autonomía de la voluntad de las partes. En cuanto al idioma del arbitraje, las partes podrán acordar de manera libre el idioma o los idiomas en los que se va a desarrollar el proceso arbitral. Es decir, el idioma en el que se van a presentar los escritos, el idioma en el que se van a hacer las audiencias, el idioma en que va a estar el audio. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es lo que tienen que decidir también las partes en cuanto al idioma. El tribunal arbitral podrá ordenar, ¿no es cierto?, que cuando se presenten en otros idiomas no sea necesaria la traducción, pues las partes han acordado que se lleve a cabo en otro tipo de idioma. No se imagina, vamos, las partes quieren que el arbitraje se lleve en el idioma inglés. Perfecto. Entonces, cada vez que se recibe un escrito, el tribunal podría ordenar, en este caso, que sea aportado cualquier documentación que él solicite y que no necesariamente tenga que ser traducido porque ya se estableció que el arbitraje será en ese idioma. Así es que con el idioma no habría mayor problema. En cuanto a la buena fe, debemos mencionar que las partes están obligadas a observar el principio de buena fe. ¿Quiénes son las partes en un proceso arbitral? Vamos a tener dos partes siempre. Vamos a tener al demandante, que normalmente es el contratista, y a la demandada, que normalmente es la entidad. Muy pocos son los casos en los que inicia un proceso arbitral con la demanda por parte de la entidad. ¿Okay? Lo cierto es que ambas partes, la entidad y el contratista, están obligados a observar el principio de buena fe en todos los actos e intervenciones durante el proceso arbitral. Y además están obligados a colaborar con el tribunal arbitral en el desarrollo del arbitraje. Debemos cumplir lo que se conoce como la buena fe. Debo actuar procesalmente de manera correcta, cumpliendo los plazos, a los que nos hemos comprometido. La buena fe, en este caso, de todas las partes en el desarrollo del proceso arbitral es muy importante. Bien. En cuanto a la representación, tenemos que las partes pueden acudir a un proceso arbitral por sí mismos o por un tercero quien los represente. Entonces,
¿Quién podrá representarlos? Pues podrá representarlos un abogado, por ejemplo, o si no, también cualquier otra persona, pero que deba contar con una autorización expresa para poder, en este caso, actuar en nombre y en representación de otra persona. La representación es conferida o que debe ser conferida para actuar dentro de un proceso arbitral, autorizará al representante a ejercer todos los derechos y facultades previstos pues en el Decreto Legislativo 1071, que es el Decreto Legislativo de Arbitraje, sin restricción alguna, incluso para actos de disposición de derechos sustantivos que se discuten en las actuaciones arbitrales, salvo disposición en contrario. Es decir, necesariamente para yo poder actuar en nombre y en representación de alguna empresa o de alguna persona, necesitaré una autorización escrita, ¿cierto? Una autorización objetiva, ¿ok? Bien. Las personas jurídicas se rigen por lo dispuesto en lo que establece el artículo 10. ¿Y qué es lo que establece este artículo 10? Recurrir a través de su gerente, ¿cierto? O de su representante, y que además también podrán delegar esas facultades a un o a unos abogados o incluso a cualquier otra persona, pero que tenga la autorización por escrito, en el caso de las personas jurídicas. En el tema de los arbitrajes, no existe restricción alguna para la participación de abogados extranjeros. Es decir, podría ser que nuestro abogado defensor sea un abogado extranjero y no significa ello alguna limitación. Ya les iba a decir a ustedes si tienen alguna pregunta, acabo de recordar que le estamos grabando. Bien. En cuanto a la regulación de las actuaciones, la ley de arbitraje señala que rige en todo el proceso arbitral el principio de la autonomía y la voluntad de las partes. Ya lo mencioné al inicio de esta exposición. Son las partes las que están facultadas a fijar libremente las reglas a las que se van a sujetar el árbitro o el tribunal arbitral, ¿no es cierto?, en sus actuaciones. Ya saben, solamente a falta de acuerdo, entonces será el tribunal arbitral quien tenga que decidir cuáles son las reglas más apropiadas. En cuanto a la regulación de las actuaciones, tenemos algunas regulaciones importantes. Primero, que las reglas que nosotros podamos fijar no deban violar el orden público ni establecer posiciones de privilegios de una parte respecto a la otra, porque acuérdense que lo mencionamos, el árbitro debe buscar que el arbitraje se desarrolle en igual condiciones para ambas partes. ¿Ok? Eso también ya lo revisamos hace un momentito, en cuanto que los árbitros pueden ampliar los plazos incluso cuando estos ya estuvieran vencidos, y que además pues los árbitros son libres de recurrir a los principios arbitrales, así como a los usos y costumbres en materia arbitral. Conversemos ahora del inicio del proceso arbitral. ¿Cómo se inicia un proceso arbitral? Recuerden que eso va a depender de si se trata de un arbitraje institucional o si se trata de un arbitraje ad hoc. ¿Dónde o cómo se realiza el proceso institucional, el arbitraje institucional? El arbitraje institucional se inicia con la solicitud de inicio de arbitraje, que en este caso, en el caso del arbitraje institucional, se tendrá que remitir al centro institucional o a la institución arbitral
para que sea la institución arbitral quien luego de revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos que exige el reglamento correspondiente para el inicio, pueda correrle traslado al contratista. En cambio, cuando se trata de arbitrajes ad hoc, esa solicitud que tiene pues de pedido de un arbitraje, esa solicitud tiene que ser directamente notificada al futuro demandado. Es decir, aquí no hay una actuación de una institución arbitral, sino que directamente la parte afectada deberá notificar a, en este caso, a la parte pues que está demandando. ¿Correcto? Bien. Una vez, recordemos, una vez que se haya presentado esta solicitud de inicio del proceso arbitral, ya sea que se trate de un arbitraje ad hoc o de un arbitraje institucional, lo que procederá es que, ya lo hemos conversado, es que se designen a los árbitros, ¿cierto? Que pueden haber 3 árbitros, un árbitro, se designen a los árbitros acepten, se fijen las reglas a través de un acta de instalación. Actualmente, las instalaciones arbitrales se están haciendo de manera remota, es decir, solamente online, o también se están haciendo a través de una resolución. ¿Qué consiste esta acta de instalación? En que las partes, demandante y demandado, dependiendo si es virtual o presencial, se sientan con el árbitro o el tribunal a fijar las reglas del proceso arbitral. Esas reglas que hemos mencionado, que son flexibles y que dependerá de las partes. Por ejemplo, dirán, bien, vamos a fijar las reglas del proceso arbitral. En este proceso, vamos a acordar de que la demanda tiene que ser presentada en Word, así como todos los archivos, esos sí tendrán que ser presentados en PDF. Los escritos van a poder ser presentados solamente hasta las 5 de la tarde de todos los días, de lunes a viernes. Se me ocurre decir, escrito que se presenta después de las 5 de la tarde, se entenderá recibido el día siguiente, etc. Se dirá cuánto es el plazo para presentar la demanda, cuánto es el plazo para contestarla, primero para presentar y luego para contestarla, ¿no? ¿Cuáles son los plazos para formular excepciones, formular contradicciones contra los medios probatorios o tachas contra los medios probatorios, etc. Lo cierto es que en esta instalación se fijan esos plazos y por ende será el demandado, ¿no es cierto?, el demandante, el primero en que tendrá que presentar su demanda dentro del plazo establecido en las reglas arbitrales, en esa instalación. Claro que antes, en esta acta de instalación, otro aspecto que también se fija es el pago que deberá hacerse al árbitro o a los árbitros y el plazo que tendrá tanto la entidad como el contratista para poder proceder al respectivo pago. Una vez que se hayan ya fijado las reglas procesales del arbitraje, empezaremos con estas actuaciones arbitrales que ya veremos a continuación como lo es la demanda. Hay que tener en cuenta que el primer escrito que se presenta para el inicio de un arbitraje no es propiamente la demanda arbitral. Es un simple escrito con lo que se inicia. Es un simple escrito donde debe establecerse quiénes son las partes, una breve reseña, una breve indicación de también cuáles son las pretensiones que persigue y cuál es la cuantía de cada pretensión y la designación de su árbitro de corresponder. Ya cuando se hayan fijado firme las reglas procesales, recién el contratista, si es que fue el contratista el que inició el arbitraje, tendrá habilitado su derecho para presentar su demanda. Y en esa demanda, sí, pues tendrá que hacer ya un análisis mayor
de las pretensiones que está refiriendo. Por lo tanto, ¿cuál es el plazo para presentar la demanda? Depende. ¿De qué depende? De lo que establezca el reglamento arbitral del centro o de lo que las partes hayan decidido y se haya plasmado en el acta de instalación del arbitraje. Entonces, dentro de ese plazo que se ha pactado para presentar la demanda, ¿no es cierto? El demandante deberá, en este caso, presentar su demanda sustentando los hechos en los que se va a fundamentar las pretensiones, la naturaleza y las circunstancias de la controversia y las pretensiones que va a formular en contra del demandado, ¿correcto? Luego de ello, o bueno, en la misma línea de la presentación de la demanda, el demandante debe aportar todos los documentos que considere pertinente o hacer referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentarse o proponer. Por ejemplo, si yo estoy reclamando que se deje sin efecto una resolución que me aplicó penalidades y que dio motivo a la resolución de contrato, yo como mínimo tendré que anexar como medio probatorio esa carta, esa resolución de contrato, ese documento que la entidad me remitió para determinada actuación. La oportunidad de la presentación será, de los medios probatorios, será conjuntamente con la demanda, ¿correcto? Así es que es importante pues que las partes en esta etapa, tanto de la presentación de la demanda como de la contestación de la demanda, hagan sus mejores esfuerzos para poder plasmar a través de las pretensiones exactamente los derechos que están reclamando. En cuanto a la presentación de la demanda, acuérdense que estamos frente a un proceso flexible, perfectamente flexible, en tanto la norma establece que salvo pacto en contrario, es decir, que las partes textualmente lo hubiesen señalado, en el curso de las actuaciones, es decir, ya estamos en medio de un proceso arbitral, pero cualquiera de las partes puede modificar o ampliar su demanda, o si es que fuese la parte demandada, su contestación. ¿Okay? Eso es válido, salvo pues que sea el mismo tribunal el que considere que no corresponde permitir esas modificaciones en razón, por ejemplo, de la demora, y es que se aceptara dichas modificaciones, ¿correcto? También se debe analizar, el tribunal también analizará el perjuicio que pudiera causar a la otra parte si es que se aceptaran esas modificaciones o ampliaciones. ¿Okay? Establece la norma que de darse alguna modificación, ya sea en el caso de la ampliación de las pretensiones o la ampliación de la demanda o el de la contestación, debe quedar incluido dentro de los alcances del convenio arbitral. Es decir, todo lo que presente, pues será también parte del proceso arbitral. Salvo pacto en contrario, el tribunal podrá, o perdón, no puede disponer de la consolidación de dos o más arbitrajes y disponer la realización de audiencias conjuntas, ¿ok? Salvo que se hubiera pactado lo distinto. Esto es muy raro, pues, porque tendríamos que tener dos arbitrajes a la vez, ¿no es cierto? Y realizar, como lo establece la norma, audiencias conjuntas. Es muy poco usado, es muy poco usual, ¿verdad? Salvo que los casos estén íntimamente vinculados o relacionados entre sí. ¿Qué es lo que debería contener una demanda? Lo mínimo que debería contener una demanda es los datos generales, es decir, el RUC de la empresa o del consorcio, si es que se tratase de un consorcio, el DNI del representante,
los poderes del representante, como la vigencia de poder o su contrato de consorcio, si es que lo tuviese, los medios probatorios que tengan, en este caso el alcance, los que hubieran podido conseguir de pronto, les falta algún medio probatorio, pero no lo tienen. La recomendación, solicítalo como exhibicional, porque tú no lo tienes, pero la entidad sí. Solicita como exhibicional que la entidad presente ese documento para ser incorporado como medio probatorio. ¿Ok? Muy bien. También debería acompañarse un CD con el contenido de la demanda arbitral y copia de toda, anteriormente, esa está con rojita porque actualmente ya no se presenta así, ¿verdad? Copia de todo lo que se ha presentado para que pueda notificarle a la otra parte. Esto se hacía cuando el proceso era presencial y la demanda y todos sus anexos se presentaba de manera física. Actualmente, acuérdense que estamos frente a procesos netamente eh, virtuales, digámoslo así, y que por lo tanto no necesitan que nos remita copia física para todas las otras partes. Basta que me envíen uno y nosotros tenemos que notificar este archivo a la parte. En cuanto a la demanda, también me gustaría mencionarles que es muy importante el orden con el que se presenta una demanda arbitral. A veces, en mi experiencia arbitral, yo he visto textos de demandas muy bien redactados, con buenos fundamentos, pero sin embargo, cuya demanda no se entiende en cuanto al orden de los documentos. Entonces, y he visto también demandas bastante ordenadas en el sentido de que incluso presentan, por ejemplo, un índice o una tabla de contenido. Y incluso colocan, por ejemplo, ¿no? Resolución de contrato mediante la carta 07 número del 2022. Cuando le haces clic a esa resolución, te lleva automáticamente a ese documento. O entre paréntesis colocan anexo 1A, 1B. Entonces uno ya sabe a qué anexo tendrá que ir para verificar ese documento. ¿Ya? Son algunos tips, algunos consejos en el sistema de demanda árbitral. En cuanto a la contestación de la demanda, no nos olvidemos que la parte demandada tendrá el mismo plazo, idéntico plazo al que tuvo el demandante para poder contestar la demanda, para poder decir por qué no está de acuerdo con esas pretensiones o cuál es su posición respecto a las pretensiones planteadas por el demandante. ¿Qué casos debería contener esta contestación de la demanda? ¿Qué datos debería contener? Pues muy similares a los de la presentación de la demanda. Es decir, los datos del demandado y los datos del representante o del apoderado, según sea el caso, así como los datos de su domicilio procesal, y también podría, en este escrito de contestación de demanda, presentar las excepciones de ser el caso. Ustedes se acuerdan, les dejo con pregunta, ¿qué tipo de excepción, por ejemplo, se podría presentar en el caso de un proceso arbitral? ¿Qué tipos de excepciones? A ver, los tipos de excepciones que nosotros podríamos encontrar sería la excepción de caducidad, también podría ser la excepción de incompetencia, ¿cierto? Cuando nos encontramos ante una excepción de caducidad, nos encontramos ante una excepción de caducidad cuando nosotros como parte demandada consideramos que el demandante ya ha perdido su derecho para poder interponer la demanda arbitral. Por lo tanto, le pedimos al árbitro que declare que el proceso no puede continuar porque el derecho ha caducado. Otro tipo de excepción que conocemos, por ejemplo, es la excepción de incompetencia. En este caso,
En la norma de contrataciones públicas, la ley 3022.5, se señala que todas las controversias que surjan durante la ejecución contractual se van a desarrollar en un proceso arbitral o en la conciliación o en la Junta de Resolución de Disputas, ¿cierto? Eh, Señalando en qué casos, señalando de manera expresa, en qué casos no será aplicable la jurisdicción arbitral y en qué casos son, cuando, a ver, para que ustedes vayan recordando también, yo sé que cuando estén escuchando van a decir cuáles son esos casos que no se puede recurrir. Aquellas prestaciones adicionales, controversias que deriven de prestaciones de adicionales no aprobados por parte de la entidad. Cuando provenga el reclamo que uno tiene que hacer sobre estos temas, pues la norma textualmente dice que materias arbitrales. No es materia arbitral, en este caso, la falta de aprobación de prestaciones adicionales, es lo que señala la norma, ¿no? En ese caso, esas pretensiones ser resueltas en la vía judicial. Por lo tanto, si fuera el caso, vamos a imaginar que estamos en un arbitraje y la parte está demandando que yo le reconozca la prestación que él ha realizado, una prestación, digamos, de servicio que él ha realizado, pero que no se aprobó nunca la autorización de esa prestación adicional. Tanto, la parte demandada aquí podrá alegar una excepción de incompetencia y decirle al árbitro, árbitro, ten cuidado, porque tú no eres competente para poder conocer el proceso arbitral. También se podrán presentar dentro de la contestación y normalmente dentro del mismo plazo. Hay que precisar que normalmente las actuaciones arbitrales, cuando se fijan las reglas, son los mismos plazos para todos, es decir, plazo para el demandante, idéntico plazo para el demandado. Igual en el caso de las excepciones y las tachas, deberá haber un plazo textualmente señalado en la instalación del arbitraje para saber hasta cuántos días tienen habilitadas las partes para presentar las tachas o las excepciones, ¿correcto? Eh, Al igual que el demandante, cuando presenta su demanda, debe presentar todos los anexos, todos los medios probatorios, de igual manera, el contratista perdón, o la parte demandada, cuando conteste, normalmente la entidad, cuando conteste, también deberá adjuntar todos los medios probatorios, los aspectos de hecho y de derecho de lo que está solicitando para poder rebatir las pretensiones que el parte demandante esté requiriendo. Y la reconvención de ser el caso. Un poquito para explicarles qué es la reconvención. Unos pequeños problemitas de conexión. Yo seguía hablando y el micrófono estaba apagado. Bien,
Mencionábamos el tema de la reconvención. ¿Qué es la reconvención? Cuando la parte demandante tiene una pretensión, esta pretensión la plasma en su demanda, ¿cierto? Esta demanda se corre traslado a la parte demandada para que la conteste. Entonces, la parte demandada va a contestar respecto a esas pretensiones que el demandante está solicitando. Sin embargo, también hay la posibilidad de que la que está contestando, la demandada, también presente, además de su contestación, una reconvención. Es decir, que presente sus propias pretensiones. No solamente que conteste las pretensiones que ha pedido el demandante, sino que adicionalmente también pretensiones independientes propias de la parte demandada. En ese caso, tendrá que presentar su reconvención de manera conjunta con su contestación de demanda. Si fuese el caso, se tendrá que correr traslado también de esta reconvención a la parte que demandó para que pueda absolver esa reconvención. Cuando sucede esto, cuando hay una reconvención, normalmente se tiene que volver a reliquidar los gastos. En la siguiente clase nosotros vamos a conversar respecto de la liquidación de los gastos arbitrales, cómo se liquida y cómo se reliquida los gastos. Cuando hay una reconvención, se tiene que volver a contar cada instante decido cuánto le corresponde cada parte asumir de los gastos arbitrales, tanto de la entidad como del tribunal. Acuérdense que son las partes del proceso arbitral, el demandante y el demandado, quienes tienen que asumir los costos del arbitraje. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es lo que debe contener, en este caso, la contestación de la demanda.